Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 20 de ¿qué hubiera pasado si Naruto recibía ayuda del Sandaime y era entrenado por Kurama? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 20. Destruir. La arena brotó de su torso, y otra explosión diezmó la zona donde Naruto había estado unos segundos antes. Poseer tanto poder, esperando ser liberado para que el Biju pudiera controlar a su Speed y alcanzar una forma mayor, parecía ser una desventaja en ese momento. Rugiendo no solo de ira, sino también de dolor y agonía, Gaara se retorcía violentamente, perdiendo hacía tiempo la noción de su entorno. Lo único que le importaba era liberar toda la energía reprimida en su interior, y para ello, usó el único método que conocía. Destrucción. Destruir. 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 Barras de arena rastrillaron la tierra, zarcillos de granos azotaron los árboles, agarrándose con fuerza antes de que Gaara se lanzara hacia el detestable rubio que lo había convertido en lo que era. En su mente ya no había lugar para el pensamiento lógico, tan nublada por la sed de sangre y el hambre abrumadora de violencia de su Biju, que lo único que lo controlaba era el instinto primario que el Tanuki le imponía. Naruto contempló la figura frente a él, indiferente. En realidad, era mejor así. Ya no era Sabaku no Gaara, solo otro fracasado que había sucumbido a sus propios demonios. Suspirando, el rubio se reprendió por su sarcasmo y su visión despectiva de las personas como él. Pero era inevitable. Naruto tal vez no supiera qué le había ocurrido al pelirrojo, pero se intuía que Gaara probablemente no había tenido una vida fácil. Naruto resopló mientras esquivaba hacia la izquierda y puso los ojos en blanco al pensar en ello. Un eufemismo, ¿no? Las colas de chakra, actuando bajo el control de Kyuubi, desviaron los proyectiles que parecían empeñados en alcanzar a Naruto y perforarle el torso. La fuerza de los ataques era admirable. Lástima que el chakra de Kyuubi fuera una de las sustancias más densas que jamás hayan existido. Cuando estaba compacto, probablemente era el escudo de chakra más fuerte de la Tierra, siempre que el usuario supiera cómo usarlo, y debido a que Naruto se había estado comunicando con el zorro de 9 colas desde que era joven, llegando incluso a formar un vínculo con el Biju, algo que un adulto normal nunca habría soñado con hacer, y mucho menos un niño, Naruto, sencillamente, estaba muy por delante de Gaara y su Biju más allá de lo imaginable. ¿Por qué no tomó la iniciativa entonces? ¿Cómo es que se detuvo después de la paliza que le dio a la pelirroja? A decir verdad, estaba sorprendido. Por su propio poder, claro. Últimamente, la sensación del chakra de Kyuubi era extraña. Antes, tenía un toque siniestro, cuidadosamente oculto por la fuerza y potencia de la energía, probablemente diluida por el propio chakra de Naruto. Pero ahora, las colas que se balanceaban tras él ya no eran formas burbujeantes. El rojo no era espantoso, ni parecía pintura mal salpicada. Brillaba levemente, un tenue blanco cubría las colas, haciéndolas casi transparentes hasta cierto punto. La energía que sentía era pura, extremadamente pura, para ser honesto, y ahí radicaba su perplejidad. La energía del Kyuubi, pura. ¿Por qué te sorprende tanto? ¿De verdad quieres saberlo? HMPH, mocoso descarado. Sí, todo lo que ves, todo esto, es tuyo, mocoso. ¿Eh? Ya no son mis chakras. Están diciendo que, a lo largo de los años, has tomado de mí lo que era vil y malvado y lo has transformado en lo que es ahora. Verdaderamente una hazaña impresionante, debo decir, pero claro, después de todo eres mi anfitrión, no lo sabía. Lo juro, no quise robar. Ah, cállate, mocoso. No has robado nada. Todavía estoy aquí. Entonces. Al darse cuenta repentinamente de su situación, Naruto dio una voltereta hacia atrás antes de cargar un Kaenrin, rueda de fuego. Maldita sea. Estoy intentando tener una conversación normal aquí. Lanzándola contra el gigantesco tornado que se dirigía hacia él, lo disipó sin mucho esfuerzo y logró lanzar al pelirrojo hacia atrás. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puede ser mío y a la vez no serlo? Simplemente estabas trabajando con mi chakra, pero expresándolo de una manera diferente. El chakra es una sustancia única que contiene la esencia misma de la vida y, por lo tanto, puede utilizarse para todo tipo de propósitos diferentes, abriéndose paso a toda prisa entre los árboles, saltando de vez en cuando para esquivar las balas de arena que le lanzaban. Naruto continuó su diálogo interno con Kyuubi sin mucha preocupación. Al fin y al cabo, su oponente era una máquina de matar sin mente.
Desde que entraste en contacto con Mokuton, comenzaste a comprender mejor cómo crear vida, y aunque no estás en condiciones de utilizar adecuadamente ese elemento, al menos comprendiste mejor cómo funciona la naturaleza. Naruto, asimilando en silencio la información que le habían dado, conectó con su chakra y lo palpó. Efectivamente, lo sintió más puro que antes. De hecho, la energía agitada que había estado hacía un rato, cuando la ira había guiado la mayoría de sus instintos de batalla, ahora estaba tranquila, imperturbable y fluyendo con una suavidad que no esperaba de alguien como él. Al fin y al cabo, era un tipo muy activo. En este momento, tu corazón está decidido a acabar con esto, y el hecho de que hayas percibido la desaparición de una fuente específica de energía maligna del chakra puede haberte ayudado, pero ya has establecido las bases, así que ahora, todo lo que tienes que hacer es seguir trabajando, aprender de la experiencia y convertirte en uno con tu energía. Convertirme en uno contigo no me dará orejas de zorro ni nada por el estilo, ¿verdad? Al oír la risa resonando en su mente, Naruto no pudo evitar recordar los viejos tiempos. El zorro había dejado claro, desde que se conocieron, que no había ninguna posibilidad de que renunciara a lo que era suyo, y con el paso de los años, se había mantenido fiel a su palabra. Sin embargo, solo hubo un cambio. Naruto también era uno de los suyos, y ese solo hecho bastaba para que lo protegiera con todo su poder. Presenciar su fuerza, su corazón y su determinación constantemente hacía que Kyuubi reflexionara sobre las diferencias entre un demonio y un humano. ¿Era por eso que seguían perdiendo contra los humanos? ¿Era por eso que se dejaban dar órdenes por ellos? Despreciaba a todas esas invocaciones del reino de las invocaciones, pensando que eran simplemente demonios demasiado débiles para sobrevivir por sí solos, y que preferían aliarse con una raza mucho más débil que un demonio. ¡Qué equivocado estaba! Sellado por el Yondaime Hokage, uno de los humanos más talentosos que jamás había visto, en el hijo de dicho hombre, quien, a su vez, era una de las personas más increíbles que jamás había conocido. Ambos eran parecidos, no solo en apariencia, sino también en personalidad. Se enfrentaban al mundo entero sin remordimientos, esforzándose únicamente por proteger lo que era precioso, sin pensar siquiera en someter a los débiles, completamente desprovistos de ansias de poder sobre los demás, y eso en sí mismo era impresionante. Era bien sabido que la avaricia era uno de los principales males del ser humano, y aunque Naruto la mostraba por ciertas cosas, como el ramen, era extremadamente reservado en ese aspecto. Jamás el zorro de 9 colas había visto un corazón tan grande en ningún ser, ya fuera demonio o humano. El mocoso era de su misma especie, el único que se había ganado su respeto. Era sabido que el respeto era sumamente importante entre los demonios, y que se enorgullecían de cumplir su palabra. Kyuubi acogió a Naruto bajo su protección, moldeándolo con esmero junto a sus maestros humanos y guiándolo en su camino como shinobi, hasta este preciso instante, donde el chico demostró ser capaz de transformar el chakra demoníaco, símbolo de la desgracia, en algo casi sagrado. Esto no solo demostraba la enorme confianza que depositaba en Kyuubi, sino también el gran control que tenía sobre su propia energía y creencias. Kyuubi solo tenía que regular el flujo de chakra desde sí mismo hacia Naruto. Cómo se expresaba dependía de Naruto. El chico debía tener control absoluto sobre esa expresión en particular. Cómo se liberaba de su cuerpo, dónde se liberaba, la cantidad liberada, etc. Para que realmente apareciera en otra forma. Requería una concentración extrema para que sus pensamientos se adhirieran a la energía y afloraran a la superficie, transformando el chakra en algo que le perteneciera solo a él. Con una sonrisa burlona, el demonio suspiró dentro de su jaula, preguntándose si así se sentiría al ver crecer a un cachorro. Agradecía la confianza que Naruto depositaba en él y, por lo tanto, inconscientemente, su respeto y cariño por el mocoso fluían a través del vínculo. Fue en esta forma en particular con la que Anko se topó al llegar a la escena, oculta tras los árboles, con los ojos muy abiertos ante la visión que tenía ante sí. Gaara seguía aullando como un maníaco, completamente bajo el control de Shukaku, mientras que Naruto simplemente estaba de pie frente a él, con la mano derecha levantada, mirándola fijamente como si comprendiera algo incomprensible por primera vez. Y, en efecto, fue un espectáculo impresionante. Con un velo blanco que cubría un carmesí muy tenue, las 3 colas de chakra se mecían suavemente con la brisa. El manto de chakra que había aparecido se disolvió en la nada, dejando una llama blanca en sus manos, que crecía a su antojo y se extinguía a su orden. Por alguna razón, la presencia de Naruto era lo más atractivo en ese momento, y Anko simplemente no podía apartar la vista de él.
Estaba mostrando una madurez que ella jamás había visto, y sus ojos miraban a Gaara de una forma indescriptible. No era exactamente lástima, ni tampoco odio. Entonces lo comprendió. Fue una revelación. Comprender que él mismo podría haber sido así si no hubiera contado con el valioso apoyo de esas personas a lo largo de su vida. Gaara parecía ajeno a todo esto y simplemente atacó de nuevo, cargando a ciegas, completamente distinto a la imagen de tipo duro que había proyectado al entrar al examen. Anko estaba a punto de intervenir cuando Naruto simplemente levantó la mano, invocando las llamas blancas. ¡Basta! El fuego abrasador venció fácilmente a esas balas de arena, una hazaña asombrosa teniendo en cuenta que el fuego no era la sustancia más tangible de controlar en comparación con la arena. Entonces Naruto levantó la palma de su mano derecha, y ruedas de viento se acumularon alrededor de su antebrazo, comprimiéndose una y otra vez, rítmicamente, pulsando, de forma muy parecida a la técnica que había utilizado en las preliminares del tercer examen. Senkusen Unsho. Palma perforadora de aire giratorio. Gaara, gritando de dolor por las llamas, se encontró directamente en la trayectoria del ataque, con los ojos muy abiertos por el miedo. Incluso cuando Naruto extendió la palma de la mano, los anillos de viento impactando contra él, afectando no solo su barrera física sino también sus órganos internos. Sin dar tregua, las llamas en su mano cobraron vida, tiñendo de naranja el blanco y brillando intensamente con un sutil matiz escarlata. El chakra elemental de fuego se condensó en una gran esfera, con llamas que lamían su superficie, asemejándose casi a un sol. La intensidad del calor era impresionante, y sin embargo, aunque Anko sentía las oleadas de calor recorrerla, no le dolía. Sorprendentemente, ninguno de los árboles a su alrededor se incendió, ni siquiera la hierba se marchitó. Aquel calor se sentía cálido y reconfortante, disipando el cansancio, purificándola de alguna manera. Ragnarok. Gaara, por otro lado, no parecía muy cómodo. De hecho, hacía todo lo posible por huir. Arañando contra las ruedas de viento que lo atrapaban, chilló de miedo mientras Naruto se acercaba lentamente, con el mini sol en la mano. La arena sobre su superficie se calentó tanto que comenzó a formarse vidrio, desprendiéndose algunos fragmentos que se derretían formando una sustancia viscosa que se deslizaba por su torso, provocándole un dolor intenso y haciéndolo gritar aún más. Entei. Emperador de las llamas. La detonación resultante se propagó por toda la zona, bañándolos en una luz que se elevó hasta los cielos, envolviendo toda Konoha y atrayendo a más de un par de ojos hacia el bosque. La explosión alcanzó a Gaara de lleno, anulando cualquier débil defensa que pudiera haber opuesto. Los anillos de viento que lo mantenían inmóvil avivaron las llamas mientras lo envolvían, sin importarles la resistencia que ofreció con sus frenéticos arañazos y convulsiones. Tal era el poder del sol, absoluto y completo. Naruto se limitó a observar, antes de cerrar los ojos, dejando que el chakra del zorro regresara a su núcleo. En su lugar, optó por invocar el suyo propio, iluminando las yemas de sus dedos y distribuyendo cuidadosamente el chakra elemental en cada una. Gracias a su afinidad absoluta con los 5 elementos básicos, descubrió que el Fuinjutsu estaba mucho más cerca de lo que había pensado. Esta técnica la había ideado por si alguien interfería con su sello y lo estropeaba. Fuinjutsu no Maki. Shouju Fuin. Pergamino de técnicas de sellado. Sello de doble capa. Sin dudarlo, Naruto clavó los dedos en el estómago de Gaara, que ardía en llamas, silenciando al instante los horribles gritos del pelirrojo. Las llamas se apartaron para Naruto, retrocediendo a su orden, dejando a un Gaara silencioso con la boca entreabierta, cuyas pupilas se enfocaban lentamente mientras se desplomaba. Al atrapar al Jinchuriki de una cola en pleno descenso, Naruto susurró: «¿Atrás?». Un silencio sepulcral aguardaba su pregunta, pues el ambiente se había liberado de toda la tensión acumulada durante la pelea. Anko solo pudo observar cómo Naruto manejaba la situación con una facilidad y confianza que no habría esperado de sí misma, y mucho menos de un chico de 13 años. Pero claro, ella no entendía mucho de Jinchuriki ni de Fuinjutsu, así que ese punto era irrelevante. Tras un largo rato, la pelirroja pareció moverse un poco, antes de responder con un suave y ronco sí. Y así, sin más, Naruto sonrió. Sonrió. Genial. ¿Por qué no te arreglamos y te dejamos echar una buena siesta? Gaara se estremeció por un momento, antes de que un susurro tembloroso saliera de su boca. ¿En serio? Por supuesto que sí. No quiero que andes sembrando el caos en Konoha ahora, ¿verdad? Por un instante, Anko creyó haber visto mal, pero allí estaba.
Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se levantaba lentamente y se arrodillaba ante Naruto, con la frente tocando el suelo, mientras, con la voz entrecortada, decía, gracias. Los ojos de Naruto se suavizaron por un instante. Somos hermanos. Es lo menos que podía hacer por ti. Entre sollozos, Naruto ayudó a Gaara a ponerse de pie, con especial cuidado al ver lo débil que estaba el pelirrojo. Era extraño presenciar todo aquello, sobre todo para alguien que había visto la intensa batalla que acababan de librar. No había sido una contienda justa, ya que Naruto no solo se había adaptado por completo al chakra del Kyuubi, sino que, al parecer, lo había transformado en algo totalmente distinto. Además, luchaba junto al Kyuubi, mientras que Gaara, controlado por un Shukaku enloquecido, libraba una batalla solitaria y perdida. Y luego estaba la diferencia en el número de colas. Si bien no eran exactamente 9 contra 1, las 3 colas de Naruto eran más que suficientes. Naruto parecía feliz, incluso eufórico, mientras que Gaara lucía aliviado. De hecho, el chico parecía haber bajado la guardia por completo. Había desaparecido su cautela exterior. En su lugar, se veía la imagen de un chico que finalmente había encontrado la paz interior. Anko. ¿Estás bien? Los ojos de Naruto se abrieron de par en par con alegría mientras la miraba con una amplia sonrisa. ¿Estabas mirando? La kunoichi de cabello morado no pudo evitar reír, antes de despeinarlo como en los viejos tiempos, ganándose un gruñido. Pasara lo que pasara, Naruto seguiría siendo Naruto. Incluso cuando creciera, seguiría ahí, en algún lugar, el Naruto al que había observado desde niño, el mocoso al que se enorgullecía de llamar hermano. Sí. Lo hiciste genial, mocoso. ¿Desde cuándo dominas el Fuinjutsu, eh? Sonriendo con picardía, agarró a Naruto del pelo y le dio un cosquilleo en la cabeza. Oye, ¡cuidado! Naruto logró zafarse de su agarre con una sonrisa burlona en el rostro. Después de todo, he estado entrenando, ¿esperas tan poco de mí? Por supuesto que no, pero me reservo el derecho a sorprenderme. Al fin y al cabo, eres tú, el señor impredecible número 1, dijo ella, pellizcándole la mejilla en tono de broma. Ga. ¿Y bien? ¿Qué le pasa? Preguntó Anko señalando a Gaara, que, sorprendentemente, estaba dormido. No tener un demonio vociferando en tu cabeza a cada instante suele tener ese efecto. Sonriendo, añadió, por fin encuentra la paz. Se acabaron los cánticos de violencia, los gritos de sed de sangre, las exigencias de muerte. Anko hizo una mueca. Después de todo, no tenía ni idea de cómo funcionaban los Jinchuriki. Creía que lo suyo era el sello maldito, y a juzgar por el estado mental de Naruto, no había considerado la posibilidad de que se volviera loco y los atacara a todos. Ahora que había presenciado hasta dónde podía llegar un Jinchuriki verdaderamente atormentado, miró a Naruto con una mezcla de alivio y orgullo. Naruto había sobrevivido, junto con ellos, y por eso estaba agradecida. Agradecida simplemente por estar allí, y aunque la rubia pensara que eran ellas quienes lo apoyaban, sabía perfectamente cuánto las reconfortaba su presencia. Un niño, inocente como siempre, les prodigaba su amor sin cesar, prometiéndose proteger siempre a sus seres queridos, y eso, a su vez, impulsaba a quienes los rodeaban a ser mejores, a ser más fuertes, por él y por ellos mismos. Cada una descubrió aspectos de sí mismas que tal vez ni siquiera habían percibido, especialmente Anko. Salvaje, feroz y una mujer excepcional. Así es como la gente veía a Mitarashi Anko. Claro que aún la veían así, pero su imagen de ella se había suavizado considerablemente durante el último año. El hecho de que pudiera interactuar de una manera tan normal con su equipo, en lugar de con sus habituales comportamientos impredecibles, causó una gran impresión en los demás. Ella no creía que fuera a cambiar, pero cambió. Y allí estaba ella de nuevo, observando cómo Naruto conectaba con alguien tan parecido a él sin dificultad, yendo directo al grano, ignorando toda persuasión inútil, usando sus propios métodos para resolver el problema en un abrir y cerrar de ojos. Naruto usaba métodos que, sencillamente, dejaban a la gente boquiabierta, y este era uno de ellos. ¿Quién aniquilaría por completo a un oponente en combate, antes de salvarlo de la muerte y luego devolverle la salud tras extirpar su demonio interior? La mayoría lucharía por sobrevivir a la batalla y luego buscaría la forma de matar y acabar con todo. A veces, ella no tenía ni idea de cuánto pensaba Naruto antes de actuar. ¿Quién sabe? Quizás simplemente actuaba por instinto. Al fin y al cabo, era su hermano. Sí, Anko-sensei, ¿están bien? Anko parpadeó, sacudiéndose para salir de su ensoñación, antes de alzar una ceja. ¿Quién? Naruto, con expresión inexpresiva, dijo.
No estabas escuchando en absoluto, ¿verdad? Oh, sí. No, no lo eras. Sí, lo era. Suspiro, oye, ¿qué significa eso? Lentamente, salieron del bosque, ambos con una sonrisa burlona idéntica en el rostro. Esto nunca dejaba de ser gracioso, con Sakura e Ino, tras secarse el sudor después de curar a otro shinobi herido, finalmente suspiró aliviada. Por suerte, ninguno tenía heridas que estuvieran fuera de su alcance terapéutico, y con Ino a su lado, habían logrado atender a todos los heridos de la zona. No había sido fácil, pero los Jonin de la zona les habían dado vía libre, eliminando cualquier obstáculo y shinobi enemigo que se interpusiera en su camino. Al fin y al cabo, todos sabían lo importantes que eran los ninjas médicos en medio de una guerra. Si bien Sakura e Ino aún no estaban al nivel para ser reconocidas como ninjas médicos, su Shosen no Jutsu seguía siendo fundamental y preparaba a los pacientes para futuras cirugías una vez que llegaban a los hospitales. Aku se había apresurado a otro lugar para ayudar a las fuerzas restantes en su defensa contra los invasores. Después de todo, estaba preocupada por su padre, al igual que Sakura e Ino lo estaban por Naruto. Aunque se decían a sí mismas que estaría bien, en realidad querían comprobarlo por sí mismas. Pero, por desgracia, esto era la guerra, y no podían permitirse el lujo de hacer lo que quisieran. Aquel gigantesco pulso de energía proveniente del bosque los había estremecido a ambos, y aunque el chakra se sentía cálido y agradable, querían creer que era Naruto. Tenía que serlo, porque era imposible que Gaara pudiera expulsar ese tipo de chakra. Pero no había nada parecido a lo que Naruto había hecho jamás, y no pudieron evitar dejar volar su imaginación. ¿Resultó herido Naruto? ¿Intervino alguien en su pelea? ¿Qué sucedió? ¿Está bien? Mientras llevaban a cabo el proceso de curación, les asaltaban la mente todo tipo de preguntas, y ahora que habían terminado, no podían evitarlo. Con una mirada mutua, corrieron hacia el bosque. Los shinobi que custodiaban la zona los dejaron pasar sin decir palabra, sabiendo a dónde se dirigían. Al fin y al cabo, ¿quién no había oído hablar del famoso equipo 6? Con el corazón acelerado a medida que se acercaban, el sudor les perlaba las palmas mientras aumentaban la velocidad, ansiosos por saber el resultado de la pelea. El bosque estaba en silencio, señal de que el combate debía haber terminado. Naruto debía ser el vencedor, tenía que serlo. En ese preciso instante, tres figuras aparecieron a la vista, avanzando lentamente por el sendero. Iban todas juntas, abrazadas por los hombros, aunque parecía que las dos de los lados sostenían a la del medio. Tragando saliva, ambas chicas se detuvieron lentamente, con los puños apretados por la expectación, deseando saber qué pasaba pero sin atreverse a hacerlo. Al fin y al cabo, la del medio era pelirroja, ¿acaso su hermano y su hermana habían venido a rescatarla? La ansiedad desapareció en el instante en que aparecieron las mechas rubias y moradas. Esas vibrantes puntas doradas por el sol nunca se habían visto mejor. Naruto. Al unísono, echaron a correr. El rubio giró la mirada en su dirección y, sin más, soltó al pelirrojo al que sostenía, casi cargando todo su peso sobre la kunoichi de cabello morado, que lo miraba con el ceño fruncido. Él también salió corriendo con una amplia sonrisa en el rostro. No tardó en tenerlos en sus brazos, abrazándolos con todo su amor mientras suspiraba aliviado. Estaban bien, estaban a salvo, estaban aquí. Eso era todo lo que necesitaba saber. «Ay, Naruto, estábamos tan preocupados», dijo Sakura con lágrimas en las mejillas. «Sé que deberíamos confiar en ti, pero no puedo evitarlo». Ino también tuvo que reprimir un sollozo mientras hundía la cabeza en la base de su cuello, disfrutando simplemente de su calor. El miedo que la atormentaba desde que lo dejaron había desaparecido. Naruto simplemente negó levemente con la cabeza, secándose suavemente las lágrimas con los dedos, antes de colocar su mano bajo la barbilla de Sakura, levantándola, y sin decir palabra, estampó sus labios contra los de ella. Sin dudarlo, la chica de cabello rubio le devolvió el beso con fervor, como queriendo confirmar que la pasión y el amor que sentía eran reales. Naruto terminó el beso con un ligero mordisco en sus labios, antes de volverse hacia Ino y besar también sus labios temblorosos. La rubia se fundió en el beso y respondió suavemente, sus lenguas entrelazándose lentamente, disfrutando plenamente del momento. Anko no pudo evitar arquear una ceja al ver a su equipo mientras se acercaba lentamente a ellos, antes de mirar fijamente el bulto que llevaba en brazos. Ya saben, él recibe besos y abrazos, pero yo tengo que arrastrarte a ti. Eso no es muy justo, ¿verdad? Y mientras murmuraba para sí misma, el equipo 6 se reunió una vez más, y su vínculo era más fuerte que nunca. Ya no existía ninguna duda en su relación.
Eran uno solo, y lo seguirían siendo mientras vivieran. Ese era el amor que compartían estos tres, y la razón por la cual una simple frase del rubio, con su encantadora sonrisa y ojos llenos de alegría, podía hacer llorar de nuevo a Sakura Ino. Te amo. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.